Si un papa estadounidense se detuviera en plena calle para arrodillarse frente a un mendigo que gritaba por misericordia, ¿qué pensarías? ¿Qué era una actuación, una locura, o acaso un verdadero milagro en marcha? Y si te dijera que esto ocurrió ante miles de personas, y transformó no solo a un hombre destrozado, sino a toda una multitud, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu manera de entender la misericordia, el perdón y el verdadero sentido de la fe cristiana. Al final de este video, comprenderás por qué al Papa León XIV se le llama ya el pastor de las calles, y como un gesto inesperado, reveló el corazón de Cristo en plena plaza de San Pedro. Dale like, comenta o comparte si esta historia ya tocó tu corazón. Era apenas el sexto día de su pontificado. El sol romano iluminaba la plaza frente al Vaticano, y todo estaba como previsto: el coche papal, la agenda meticulosamente preparada, los estrictos protocolos. Pero algo ese día rompería completamente las barreras de la tradición. Jesús caminaba a pie, dijo el nuevo papa, rechazando la comodidad del coche oficial. Era más que una elección de simplicidad, era una decisión espiritual. No quería ser llevado, quería salir al encuentro, vestido solo de blanco y rojo, flanqueado por dos guardias vacilantes. El Papa León XIV cruzó una entrada lateral del Vaticano, sin pompa, sin aparato, apenas un hombre de fe caminando entre turistas atónitos y religiosas sorprendidas. Nona era el centro de atención, hasta que ese grito rompió el aire como un trueno inesperado: misericordia, ten misericordia de mí. En la orilla de la plaza, un hombre sucio, con barba desaliñada y ropas desgarradas, clamaba al cielo. Nadie se acercaba, nadie lo veía, excepto uno, pero había algo que nadie sabía. Ese mendigo, a los ojos de la multitud, era apenas una molestia, un estorbo habitual; para los policías, una perturbación constante; para los transeúntes, alguien a evitar; pero para León XIV, era un alma clamando por redención. ¿Cuál es su nombre?, preguntó el Papa. Los guardias se miraron sin saber responder. Entonces vamos a averiguarlo. El Papa se acercó, a pesar de todas las advertencias de peligro. Sus ojos no buscaban el escándalo, sino el sufrimiento. Sus palabras no eran de protocolo, sino de compasión. Pediste misericordia. Estoy escuchando. El silencio cayó sobre la plaza como un manto sagrado. Todas las miradas se centraron. En ese momento, el hombre, llamado Carlo, tembló ante la presencia inesperada. No sabía si estaba soñando o viviendo un milagro. Y cuando el Papa se arrodilló a su lado, todo el cielo pareció detenerse para escuchar la respuesta de un hombre quebrado. Carlo, ese era el nombre que emergió entre lágrimas y polvo, con la fragilidad de alguien que había cargado un peso durante demasiado tiempo. Su voz era ronca, entrecortada por años de dolor, vergüenza y abandono. Y allí, frente a todos, se atrevió a confesar: he hecho cosas terribles, cosas que Dios no puede perdonar. El Papa no desvió la mirada, no juzgó, no se apartó. Al contrario, sus palabras fueron como un bálsamo: nada está fuera del perdón de Dios si hay verdadero arrepentimiento. Pero, ¿qué podría ser tan grave como para que un hombre gritara todos los días por misericordia divina? ¿Por qué creía que ni Dios podía escucharlo? La multitud murmuraba alrededor. Este hombre nos molesta todos los días, decía una mujer elegante. Esto es el Vaticano, no una esquina para mendigos. Otros asentían, deseando que el Papa se retirara, pero León XIV permaneció. Carlo, dijo con dulzura firme, ¿por qué gritas por misericordia todos los días? Y entonces, como quien saca una piedra del alma, Carlo comenzó a hablar, no de delitos, sino de amor, desesperación y pérdida. Contó que había robado, sí, un mercado, que fue a prisión, que perdió a su esposa, y que su hijo ahora lo rechazaba. Pero detrás del acto, había una historia que nadie quiso escuchar. Ese fue solo el comienzo de algo mucho más profundo. ¿Por qué robaste precisamente un mercado?, preguntó el Papa, sin ironía, solo con un sincero deseo de entender. Carlo dudó. Nadie jamás le había hecho esa pregunta. Todos solo preguntaban si lo había hecho, no el por qué. Y entonces,
con lágrimas en los ojos, respondió, porque mi esposa tenía cáncer, padre, y mi hijo, de solo 7 años, tenía hambre. Cada palabra era una herida abierta. Intentó conseguir ayuda, buscó trabajo, suplicó, imploró, pero no lo logró. Esa mañana fatídica, María, su esposa, ya no podía dormir del dolor, y Paulo, su hijo, llevaba 2 días sin comer pan, queso y medicinas. Eso fue lo que robó, y pagó con cárcel, con la muerte de su esposa en su ausencia, y con el rechazo de su hijo. Pero muchos enfrentan dificultades, sin delinquir, gritó alguien desde la multitud. El Papa, con voz tranquila pero llena de autoridad, respondió, que afortunados son los que nunca han sido probados más allá de lo que pueden soportar. Y en ese instante, hasta los ojos más severos se llenaron de silencio. La cara de Carlo parecía encogerse bajo el peso de la vergüenza y el dolor. La multitud, antes hostil, ahora escuchaba en silencio absoluto. Ya no eran jueces, sino testigos. Ella murió mientras yo estaba en prisión, susurró Carlo. No pude decirle adiós. Una frase tan corta y, sin embargo, tan cargada de un dolor que muchos no soportarían ni un instante. El Papa lo escuchó sin prisa, como si el tiempo se hubiese detenido alrededor de ambos. ¿Y tu hijo? Mi cuñada lo acogió, pero no me deja verlo. Dice que los abandoné. Carlo apenas podía hablar. Paulo estaba con ella cuando ella murió. Yo no estaba. Estaba en una celda, por un pan y una medicina. El impacto de esas palabras cayó como un trueno silencioso sobre todos los presentes. Un anciano en primera fila bajó los ojos, avergonzado por su dureza anterior. El Papa, por su parte, no se movió, se arrodilló de nuevo, ojos fijos en los de Carlo. ¿Crees que Dios no escuchó tus clamores? Mírame, respondió Carlo, señalando su ropa sucia y rostro demacrado. Si Dios me escuchara, ¿no habría cambiado algo ya? Fue entonces cuando una monja anciana, hasta entonces en silencio, dio un paso adelante. Quizás Dios ha estado respondiendo todo este tiempo, a través de las manos que te ofrecieron pan, de las palabras de quien te escuchó sin miedo. Carlo negó con la cabeza. Las palabras no traen de vuelta a María, no ayudan a mi hijo a entender, no borran lo que hice. Y entonces, el Papa hizo la pregunta que cambiaría todo, de todos los lugares de Roma para buscar perdón. ¿Por qué viniste al Vaticano? ¿Porque aquí es donde vive Dios? No, las palabras salieron simples, casi infantiles, pero cargadas de una fe que, a pesar de todo, aún persistía. El banco era simple, frío al tacto, pero en ese instante se volvió sagrado. 2 hombres sentados lado a lado, uno con el título de Santo Padre, el otro, hasta minutos antes, tratado como invisible. La plaza seguía en silencio, como si hasta las campanas hubieran sido silenciadas para no interrumpir el milagro en curso. Háblame de María, dijo el Papa, no sobre el delito, no sobre el castigo, sino sobre la mujer que inspiraba ese amor tan desesperado. Carlo dudó, como si nadie jamás se hubiera interesado por su historia sin las cadenas de la culpa. Pero poco a poco, su voz encontró fuerza. Ella era terca, no aceptó salir a tomar café conmigo hasta la 7ª invitación. Decía que un hombre que se rinde fácil no vale su tiempo. Los ojos de Carlo se iluminaron por primera vez. Le encantaban los girasoles. Yo los plantaba para ella en pequeñas macetas. Cantaba canciones antiguas de su abuela mientras cocinaba. Con cada recuerdo, el hombre aparentemente destruido comenzaba a reencontrar su dignidad. Era como si, a través de la memoria, el Espíritu Santo restaurara las capas de su alma. Cantaba para nuestro hijo, Paulo, cuando nació, las mismas canciones. El Papa no lo interrumpía, solo escuchaba, como quien oye una confesión que no necesita absolución, sino acogida. Allí, entre recuerdos de amor y dolor, Carlos se reconstruía. La multitud, antes sedienta de escándalo, ahora permanecía en un silencio reverente, reconociendo tal vez por primera vez la santidad en el dolor humano revelado. Pero entonces, Carlo bajó la mirada y, con voz temblorosa, reveló un dolor aún más profundo. La noche antes de todo, ella no podía dormir.
El dolor era insoportable. Le tomé la mano toda la noche. Una pausa pesada marcó su semblante. Por la mañana, Paulo decía que tenía hambre. No teníamos nada, ni una moneda. La voz de Carlo fallaba. Apretaba las manos, intentando controlar el temblor. Intenté todo: buscar trabajo, pedir ayuda en la parroquia, ir a programas comunitarios. Todos estaban cerrados, o sin recursos. Miró a los ojos del Papa, como quien busca absolución en un último gesto. Entonces vi el pan, en la vitrina de la tienda, y el medicamento que ella necesitaba estaba en el estante. Entré, lo tomé, me arrestaron al instante. Un murmullo recorrió la multitud, pero nadie se atrevió a alzar la voz. La historia era demasiado humana para ser juzgada con dureza. En prisión, supe que María había muerto, sin mí, sin que pudiera decirle perdóname, solo quería salvarte. Entonces, el Papa le tomó el brazo con firmeza. Eso no fue un crimen, fue amor empujado al límite. Pero la gente no lo ve así, respondió Carlo. Creen que solo soy un ladrón, un loco que grita por misericordia. Dios lo vio, dijo el Papa con voz baja pero llena de autoridad. Y lo que Dios ve pesa más que lo que el mundo señala. Y allí comenzó una nueva conversación, ya no sobre pecados, sino sobre esperanza. ¿Crees que Dios te ha perdonado?, preguntó el Papa. Carlo negó con la cabeza. No lo sé. ¿Cómo saberlo? Nada ha cambiado. Tal vez lo que necesita cambiar no está afuera, respondió León con la sabiduría de un pastor, sino dentro. El perdón de Dios es infinito, dijo él, pero hay un tipo de perdón que nadie puede darte, salvo tú mismo. Esas palabras cayeron como semillas en el corazón de Carlo. Nunca lo había pensado así. Gritaba por la misericordia divina, pero se negaba a verse como alguien digno de recibirla. ¿Crees que María te odiaría por intentar salvarla? Se enfurecería al verme así, rendido, viviendo en la calle, lejos de nuestro hijo. Entonces quizás la misericordia que más necesitas sea la de ella, la de Paulo, y la tuya propia. Carlo rompió en llanto. Por primera vez en 2 años, no era el grito de una desesperación solitaria, sino el llanto de un alma que abría espacio para la sanación. Y todos los presentes, sintieron que algo invisible estaba siendo tocado en ese momento, como si el propio cielo se hubiera inclinado para abrazar a ese hombre herido. El Papa entonces dijo algo que nadie esperaba: Dios te perdonó desde el momento en que te arrepentiste de corazón. No necesita 2 años de gritos, basta una oración sincera. ¿Pero por qué nada ha cambiado entonces?, preguntó Carlo. Porque el perdón es solo el comienzo, dijo León XIV. Abre la puerta, pero tú necesitas atravesarla. El mendigo miró a su alrededor, como si la realidad volviera a presionarlo. No sé cómo, ni por dónde empezar. Eso sí puedo ayudarte, respondió el Papa, con una sonrisa. Se volvió hacia él. Guardia, lleve a este hombre a la cocina de los residentes. Denle un baño, comida caliente, ropa limpia. Contacten al padre Tomaso sobre vivienda y ayuda para conseguir trabajo, y apoyo para la reconciliación familiar. El guardia dudó. ¿Su santidad? El hospital puede esperar, dijo el Papa, pero Carlo es primero. Y fue en ese instante que algo aún más inesperado sucedió. Una señora dio un paso adelante. Tengo una panadería cerca del Vaticano. Necesito ayuda por las mañanas. Otro se manifestó. Tengo una habitación modesta sobre la tienda. Es pequeña, pero limpia. Y uno a uno, quienes antes juzgaban, comenzaron a ofrecer amor, apoyo, un nuevo comienzo. Carlo no podía creerlo. Miraba a su alrededor, como quien despierta de una pesadilla y descubre que aún existe la esperanza. Esa mañana, Carlo jamás imaginó que saldría de las sombras de la plaza para convertirse en el centro de una corriente de gracia. No esperaba un abrazo, mucho menos oportunidades, y sin embargo, allí estaba, con la promesa de una ducha caliente, una comida digna y tal vez, lo más inesperado, la posibilidad de trabajar, de dormir bajo un techo, de comenzar de nuevo. Pero algo aún lo paralizaba. Se sentía indigno. La vergüenza era un peso que ni las buenas intenciones a su alrededor lograban remover por completo. El Papa lo notó, y por eso,
Antes de marcharse, hizo algo profundamente humano y divino a la vez, volvió a sentarse a su lado, ahora como un hermano. Estás recibiendo todo esto, Carlo, no porque lo merezcas, sino porque Dios te ama, y eso es lo que hace. La misericordia devuelve a la luz a quienes el mundo empujó hacia las tinieblas. La multitud escuchaba, pero en ese instante, el diálogo era solo entre los dos. Aún siento que estoy fallando, dijo Carlo con los ojos bajos. ¿Cómo puedo empezar de nuevo con tanto pasado detrás de mí? Comenzando por lo pequeño, respondió el Papa, sirviendo, escuchando, permitiendo que tu historia ayude a otros que viven en la oscuridad que tú conociste. Fue entonces cuando Carlo alzó lentamente la cabeza. Por primera vez, sus ojos no estaban pegados al suelo, sino al horizonte. El Papa entonces se levantó, pero no como quien se despide. Antes de partir, hizo un gesto simple, sacó un pequeño crucifijo de plata del bolsillo interior de su túnica y lo colocó en la mano de Carlo. Lleva esto contigo, dijo, no como recuerdo de tu dolor, sino como símbolo de todo lo que has superado. La multitud, ya en silencio reverente, fue testigo de un gesto de consagración silenciosa. Carlo, con manos temblorosas, sostenía el crucifijo como si sujetara un nuevo corazón. ¿Y qué hago ahora?, preguntó. Continúa viniendo, dijo el Papa, cada día, pero ahora no para gritar. Ven para servir, para escuchar, para testimoniar. Carlo asintió lentamente, como quien finalmente comprende. Quizás pueda ayudar a alguien como me ayudaron a mí. León sonrió. Esa es la misión de los redimidos, transformar el dolor en puente, la vergüenza en compasión. Entonces, con un gesto respetuoso, el Papa volvió a caminar, pero ahora, ya no era el centro de atención. Todos miraban a Carlo, y él, aún avergonzado pero firme, guardaba el crucifijo junto a su pecho, como quien guarda una nueva identidad. Mientras los primeros pasos de esta nueva vida se dibujaban, la multitud comenzaba a dispersarse. Pero algo había cambiado. Turistas que antes buscaban una buena foto, ahora murmuraban sobre lo que habían sentido. Nunca vi algo así, dijo un hombre con acento francés. Fue como ver el Evangelio en tiempo real. Un joven seminarista, que grababa todo con su celular, lloraba. Fue la homilía más poderosa que he presenciado, y no hubo una sola palabra desde el púlpito. Otros se acercaban a Carlo, no para juzgarlo, sino para ayudar. Una señora le entregó un pequeño rosario de madera. Un sacerdote visitante lo bendijo en silencio. Carlo, aún sin saber cómo reaccionar, solo repetía, gracias, gracias, pero no era solo por ellos, era por María, por Paulo, por cada día que pasó creyendo que Dios estaba en silencio. No lo estaba, Dios solo esperaba que el corazón de Carlo estuviera listo para escuchar. En el Vaticano, el padre Tommaso ya había sido informado. Una pequeña vivienda en los fondos de la casa de retiro estaba siendo preparada, y esa misma tarde, Carlo fue recibido con respeto, no como un favor, sino como alguien que llevaba dentro algo que no todos poseen, una fe probada en el fuego. Recibió ropa limpia, una comida sencilla, y una nota dejada por León XIV que, este nuevo camino sea liviano, Carlo, y que un día, Paulo escuche no solo tu historia, sino tu fe, con amor en Cristo. Leo, al leerla, Carlo volvió a llorar, pero esta vez, no de tristeza, esta vez, era gratitud. Por primera vez, creía que su pasado no era una condena, era una semilla, y estaba listo para plantarla. Los días que siguieron fueron silenciosos, pero no vacíos. Carlo, ahora con ropa limpia y una vivienda modesta, se levantaba temprano para ayudar en la cocina de la residencia papal, lavaba platos, organizaba frutas, servía café a los religiosos y trabajadores, y, discretamente, comenzaba a conversar con los visitantes que, como él, buscaban algo más que alimento físico. Cada palabra, cada sonrisa, era una pequeña semilla plantada. El dolor aún estaba allí, pero ya no era una prisión, era testimonio. En cierto momento, el padre Tommaso lo llamó. Hay alguien que quiere hablar contigo, está en el jardín. Carlos sintió el corazón acelerarse. Por un segundo, pensó, ¿será Paulo? Pero apartó la idea.
No quería crear esperanzas. Al acercarse, vio a una mujer conocida, su cuñada. No sonreía, estaba seria, pero había algo en su mirada que Carlo no veía desde hacía años: humanidad. Recibí una carta, dijo ella, del Papa. Carlo tragó saliva. Él no me pidió nada, solo contó lo que vio en ti, lo que hizo por ti. Y me preguntó si yo podía hacer lo mismo. Su voz se quebró. No sé si puedo perdonarte aún, Carlo, pero Paulo tiene derecho a decidir por sí mismo. Entonces abrió su bolso y sacó un sobre. Él escribió esto. Era su letra, su nombre, una carta breve, pero suficiente. Hola papá, el padre me dijo que aún rezas por mí cada día. Quiero saber si puedes venir a verme. La tía dijo que tal vez sí. Yo quiero, Paulo. Carlo llevó la carta al pecho. No necesitaba nada más. En ese momento, no gritó, no cayó de rodillas, solo lloró. Era como si todas sus súplicas se hubieran condensado en unas pocas líneas escritas por un niño. Y el día señalado, con ropa sencilla pero limpia, fue. El padre Tommaso lo acompañó hasta la casa de su cuñada. Allí estaba Paulo, sentado en el porche, con los pies colgando, mirando hacia la puerta. Al verlo, dudó, se levantó despacio. Carlo se detuvo, a unos pasos. No quería asustarlo, pero entonces, con la valentía que solo los pequeños poseen, Paulo corrió hacia él, y el abrazo ocurrió. No fue largo, ni teatral, pero fue completo. Allí, en los brazos de su hijo, Carlos sintió que Dios no solo lo había escuchado, Dios había esperado pacientemente el momento adecuado, el momento en que el corazón del padre y del hijo estuvieran listos. Y ese fue el milagro más silencioso, pero más verdadero de todos. Después del reencuentro, Carlo no volvió más a la plaza, pero tampoco desapareció. Todos los domingos estaba presente en la misa de las 6, ayudando discretamente en la liturgia, encendiendo velas, o simplemente rezando por quienes se arrodillaban buscando misericordia. A veces, recibía nuevos visitantes, personas con sufrimiento, con desesperación, y él los escuchaba. Decía, yo también creía que Dios no me escuchaba, pero él escuchaba. Era yo quien estaba sordo de dolor. El Papa lo veía de lejos, a veces en silencio, a veces con una pequeña sonrisa. Carlo no necesitaba un púlpito. Su vida era ahora la predicación. Y todos los que lo conocían se llevaban algo invisible pero profundo, un recuerdo vivo de que el Evangelio aún se escribe en las calles, en los corazones, en los encuentros improbables. Un día, Carlo fue invitado a hablar con un grupo de jóvenes de catequesis. Dudó, temblaba. ¿Yo? ¿Hablar de fe? Pero el padre Tommaso insistió. No enseñarás teología, contarás tu historia, y eso es más poderoso que cualquier sermón. Carlo fue, contó, y los jóvenes lo escucharon como si oyeran a un apóstol. Robé para salvar. Fui preso, perdí todo, creí que Dios me había dado la espalda, pero Él nunca se fue. Yo no lo veía. Al final, una niña preguntó, ¿te perdonaste a ti mismo? Carlos respiró hondo. Todavía estoy aprendiendo, pero cada vez que Paulo me abraza, siento que una parte del perdón se acomoda. La niña sonrió. Creo que Dios también abraza así. Y Carlos respondió, con los ojos llenos de lágrimas, yo también lo creo. Una mañana, mientras ayudaba en la cocina, Carlo encontró a otro hombre llorando, sentado en la escalera de la residencia. Se acercó despacio. ¿Estás bien? El hombre negó con la cabeza. Lo perdí todo, mi familia, mi trabajo, mira, dignidad. Carlos se sentó a su lado. Cuéntame, y, como un espejo de su antiguo dolor, escuchó sin interrumpir. Cuando el hombre terminó, Carlos sacó de su bolsillo un pequeño crucifijo, no el que el Papa le había dado, uno nuevo. Llévalo, no como símbolo de tu fracaso, sino de lo que aún puedes reconstruir. El hombre lo tomó con manos temblorosas, y allí, en ese gesto, Carlo comprendió, ahora era él quien sembraba esperanza, como un pescador remendado, lanzaba redes de compasión por donde pasaba, y en ese instante, todo el dolor se transformaba en la más pura misión. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti, compártela con alguien que necesite volver a creer en el amor de Dios. Deja
un comentario con el nombre de quien deseas que reciba esta misericordia, y recuerda, nunca es demasiado tarde para volver a casa.